¿Cómo la antigua China se convirtió en el centro del mundo? Parte 1. ¿Cómo una civilización se convierte en el centro del mundo? No se trata solo de tener una gran población o vastos territorios, sino de convertirse en el lugar donde fluye la riqueza, donde chocan las ideas, donde aparecen los inventos que cambiarán la historia humana, donde se establecen los estándares que otros imitan. Y durante más de 2000 años, mucho más tiempo que cualquier imperio occidental, ese lugar fue China, no Londres, no Roma, no París ni Nueva York. China. Desde aproximadamente el 200 a.C. hasta el 1500 d.C., China fue indiscutiblemente el centro de gravedad del mundo civilizado. El sol alrededor del cual orbitaban las demás naciones de Asia, la fuente de innovación tecnológica, riqueza económica y sofisticación cultural que ninguna otra civilización podía igualar. Acá se inventó el papel que permitió la preservación del conocimiento humano. Se creó la imprenta que democratizaría la información siglos antes de Gutenberg. Se desarrolló la pólvora que cambiaría la guerra para siempre. Se tejió la seda que vestiría a emperadores desde Roma hasta Japón. Se construyó el sistema burocrático más sofisticado del mundo preindustrial. Se escribieron textos filosóficos que estructurarían sociedades enteras durante milenios. Y se acumuló riqueza a una escala que hacía que los reinos europeos parecieran aldeas empobrecidas en comparación. Esta no es una afirmación nacionalista china moderna, tratando de reescribir la historia. Es el consenso de historiadores económicos, historiadores de tecnología y cualquier persona que examine honestamente el registro histórico. China fue el centro del mundo durante la mayor parte de la historia humana civilizada. La pregunta no es si lo fue, sino cómo lo logró. ¿Qué hizo que China fuera tan dominante durante tanto tiempo? ¿Y por qué eventualmente perdió esa posición? Porque entender el ascenso de China antigua no es solo una lección de historia, es entender cómo funcionan las civilizaciones, qué crea centros de poder y qué los destruye. Comencemos con geografía, porque la geografía determina destino más que cualquier otra cosa en la historia premoderna. China tiene ventajas geográficas que ninguna otra región en el mundo puede igualar. Primero, tiene dos de los ríos más grandes y navegables del mundo, el Yangtze y el Amarillo, que fluyen de oeste a este a través de vastas llanuras fértiles. Estos ríos proporcionaron irrigación para agricultura, transporte para comercio y poder para molinos. Permitieron que China desarrollara agricultura intensiva de arroz y trigo a escalas que otras civilizaciones no podían alcanzar. Segundo, China está geográficamente protegida. Montañas al oeste, el Himalaya y el Tíbet. Desiertos al norte y noroeste, el Gobi. Junglas al sur, océano al este. Esto significaba que China enfrentaba menos invasiones devastadoras que Europa o el Medio Oriente. Las invasiones nómadas desde el norte eran problema constante, sí, pero eran manejables comparadas con el caos constante de invasiones que Europa enfrentó. Esta protección geográfica permitió a China desarrollar continuidad civilizacional durante milenios, la misma cultura básica, el mismo sistema de escritura, las mismas instituciones filosóficas y políticas persistiendo durante 2000 años. Europa, en contraste, fue repetidamente invadida, destruida, reconstruida. Romanos, germanos, hunos, árabes, vikingos, mongoles, cada invasión rompiendo continuidad cultural. China tuvo interrupciones, pero la civilización fundamental persistió. Tercero, el tamaño puro. China tiene aproximadamente el mismo tamaño que toda Europa, pero es geográficamente más unificable porque los grandes ríos fluyen de oeste a este, conectando regiones. Europa está fragmentada por cadenas montañosas, Alpes, Pirineos, Cárpatos, que dividen el continente en regiones aisladas. China podía y lo hizo unificarse en un solo estado imperial masivo. Europa nunca logró esto. Permaneció fragmentada en docenas de reinos y principados en guerra. Esta unificación china creó economías de escala que Europa no podía igualar. Un solo mercado masivo, un solo sistema administrativo, un solo sistema de escritura que permitía comunicación a través de vastas distancias incluso cuando los idiomas hablados diferían. Todo esto dio a China ventajas estructurales enormes. Pero geografía sola no explica dominancia china. Muchas regiones tienen buena geografía, pero nunca se convirtieron en centros de civilización. Lo que hizo única a China fue cómo aprovechó estas ventajas geográficas mediante innovación institucional, tecnológica y cultural específica.
Comencemos con la unificación bajo la dinastía Qin en 221 a.C. Antes de esto, China era un patchwork de estados en guerra, el periodo de estados combatientes, siglos de conflicto brutal entre reinos rivales. Qin Shi Huang, el primer emperador, conquistó todos estos estados y los unificó por fuerza, y luego hizo algo revolucionario: estandarizó todo. Estandarizó pesos y medidas para que el comercio pudiera funcionar sin conversión constante. Estandarizó el ancho de ejes de carros para que los caminos fueran universalmente utilizables. Estandarizó la moneda para que hubiera un medio de intercambio común. Y más importante, estandarizó el sistema de escritura antes de esto. Diferentes regiones usaban diferentes variaciones de caracteres chinos, haciendo comunicación escrita difícil. Qin impuso un sistema de escritura unificado. Esta fue una de las decisiones más importantes en la historia humana, porque significaba que incluso cuando China se fragmentó políticamente, y lo hizo, repetidamente la élite educada a través de todas las regiones podía comunicarse por escrito. Compartían textos clásicos, filosofía, historia. Esto creó identidad cultural común que trascendía divisiones políticas. La dinastía Qin también construyó infraestructura masiva, caminos, canales, las primeras versiones de la Gran Muralla, pero la dinastía Qin fue brutal, demasiado autoritaria, y colapsó solo 15 años después de la unificación. Lo que siguió fue la dinastía Han, 206 a.C., 220 d.C., que consolidó la unificación Qin, pero con gobierno menos tiránico, y fue bajo los Han que China realmente se convirtió en el centro del mundo. Los Han hicieron varias cosas críticas. Primero, adoptaron el confucianismo como ideología estatal oficial. Ahora, esto puede sonar abstracto, pero tuvo consecuencias enormes. El confucianismo enfatizaba educación, meritocracia, al menos en teoría, jerarquía social ordenada y gobierno por hombres cultivados moralmente en lugar de por guerreros brutos o aristocracia hereditaria. Esto llevó al desarrollo del sistema de examen civil, la idea revolucionaria de que los funcionarios gubernamentales deberían ser seleccionados basándose en conocimiento de textos clásicos en lugar de nacimiento noble. Los exámenes civiles no se implementaron completamente hasta más tarde, dinastía Sui Tang, pero los fundamentos fueron establecidos bajo los Han. Este sistema eventualmente creó una clase burocrática profesional, los mandarines, que administraban el imperio basándose en educación compartida y valores confucianos. Europa no tendría nada comparable hasta el siglo XIX. Segundo, los Han expandieron China dramáticamente. Conquistaron hacia el oeste, hacia Asia Central, hacia el sur a lo que ahora es Vietnam. Establecieron control sobre vastas áreas. Esta expansión trajo recursos, tributos y, lo más importante, abrió la ruta de la seda, la red de rutas comerciales que conectaba China con Asia Central, Persia y eventualmente el Imperio Romano. Y aquí es donde China comenzó a demostrar su centralidad al mundo. La seda china era el producto de lujo más deseado en el mundo antiguo. Los romanos estaban obsesionados con ella, pagaban sumas ridículas por tela de seda, tanto que causó drenaje de oro del Imperio Romano hacia el este. La seda era producto exclusivamente chino, solo China conocía el secreto de la sericultura, crianza de gusanos de seda, y protegían este secreto celosamente. Exportar conocimiento de sericultura era castigado con muerte. Esta monopolización de producción de seda dio a China poder económico enorme, pero la seda era solo el principio. China también exportaba porcelana, otra tecnología exclusivamente china durante siglos, especias, té, más tarde, lacas y productos manufacturados, y en retorno importaba relativamente poco algunas piedras preciosas, caballos de Asia Central, productos de lujo exóticos. Pero el balance de comercio estaba fuertemente a favor de China, porque China producía cosas que el resto del mundo quería desesperadamente, mientras que China tenía relativamente pocas necesidades de bienes extranjeros. Este patrón, China exportando productos manufacturados de alto valor e importando materias primas o productos de lujo que no podía producir, continuó durante siglos y resultó en acumulación masiva de riqueza en China: plata, oro, piedras preciosas fluyendo hacia el este, hacia China, a cambio de seda y porcelana. Los historiadores económicos estiman que hasta el 1500 después de Cristo, China representaba aproximadamente 25-30% del PIB mundial, la economía más grande del mundo por márgenes enormes. Europa entera combinada apenas igualaba la producción económica china. India era la única economía comparable en tamaño. Pero China tenía ventaja adicional: unidad política.
Mientras India estaba fragmentada en múltiples reinos, China, cuando unificada, podía movilizar recursos a escalas que ningún otro estado podía igualar. Esta riqueza permitió a China mantener ejércitos masivos, construir proyectos de infraestructura gigantescos, el Gran Canal, extensiones de la Gran Muralla, vastas redes de irrigación, patrocinar artes y ciencias y proyectar poder cultural sobre naciones vecinas. Corea, Vietnam, Japón, todos miraban a China como el centro de civilización, el modelo a imitar. Adoptaron caracteres chinos, confucianismo, budismo, que llegó a través de China, estructuras administrativas chinas, estilos artísticos chinos. China era a Asia Oriental lo que Roma era a Europa la civilización fuente, el estándar contra el cual otros se medían. Ahora hablemos de tecnología, porque aquí es donde la dominancia china se vuelve innegable. China inventó más tecnologías fundamentales que cambiaron la historia humana que cualquier otra civilización premoderna. Hagamos una lista parcial. Papel, 105 d.C. bajo la dinastía Han. Antes del papel, escribir era increíblemente caro y difícil. Los egipcios tenían papiro, pero era frágil y difícil de producir. Los europeos usaban pergamino, piel de animal, que era extremadamente caro. Un solo libro podía requerir cientos de pieles de oveja. El papel chino era barato, duradero, fácil de producir en masa. Esta invención democratizó el conocimiento. De repente, libros eran asequibles. La información podía preservarse y distribuirse a escalas previamente imposibles. El papel se extendió lentamente hacia el oeste. Llegó al mundo islámico alrededor del 800 d.C., a Europa alrededor del 1200 d.C. Pero China tuvo más de 1000 años de ventaja en producción de papel, lo que significaba 1000 años de ventaja en preservación y distribución de conocimiento. Imprenta de bloque de madera, 802 d.C., dinastía Tang, e imprenta de tipo móvil, 1040 d.C., dinastía Song. Gutenberg generalmente recibe crédito por inventar la imprenta en Europa en 1450, pero China estaba imprimiendo libros mediante bloques de madera 600 años antes, y Bishen en China inventó tipo móvil letras individuales reusables que podían reorganizarse 400 años antes de Gutenberg. ¿Por qué la imprenta de tipo móvil china no tuvo el mismo impacto revolucionario que la imprenta de Gutenberg? Principalmente porque los caracteres chinos son más complejos, necesitas miles de caracteres diferentes, en lugar de 26 letras de un alfabeto. Pero el hecho permanece. China inventó imprenta siglos antes que Europa, y estaba produciendo libros en masa cuando Europa todavía estaba copiando manuscritos a mano. Esto significaba tasas de alfabetización más altas en élite china, más amplia distribución de conocimiento, preservación de textos antiguos que en Europa se habrían perdido. Pólvora, siglo IX d.C., dinastía Tang. La pólvora fue inventada por alquimistas chinos que buscaban elixir de inmortalidad. Accidentalmente crearon pólvora explosiva en su lugar. Inicialmente se usó para fuegos artificiales y señales, pero para el 1000 d.C., China estaba usando pólvora en guerra, bombas de fuego, lanzallamas primitivos, cohetes. Para el 1200 d.C. tenían los primeros cañones verdaderos. La tecnología de pólvora eventualmente se extendió hacia el oeste, a través de la ruta de la seda y mediante mongoles, revolucionando guerra europea. Pero China tuvo siglos de ventaja. La pólvora cambió guerra para siempre, haciendo obsoletas fortificaciones medievales y caballería pesada, y China la inventó. Brújula, dinastía Han, perfeccionada bajo Song. La brújula magnética permitió navegación precisa. Los chinos estaban usando brújulas para navegación en el 1100 d.C. Los europeos no adoptaron ampliamente brújulas hasta el 1300 d.C. Esta tecnología permitió viajes oceánicos de larga distancia, exploración, comercio marítimo, todas las cosas que eventualmente permitirían a Europa colonizar el mundo. Pero China la inventó primero y estaba usando navegación de brújulas siglos antes que Europa. Mecanismo de escape, 700 d.C. Componente clave en relojes mecánicos, permitiendo medición precisa del tiempo. China desarrolló relojes mecánicos sofisticados siglos antes que Europa. El reloj astronómico de Suzong, construido en 1090 d.C. Era maravilla tecnológica, torre de reloj de 30 pies de altura con mecanismo de escape, esfera armilar motorizada y globo celeste. Nada comparable existía en Europa en ese momento.
Fundición de hierro y acero. China estaba produciendo hierro fundido ya en el 500 a.C., más de 1000 años antes que Europa. Para la dinastía Song, 960-1279 d.C., China estaba produciendo más de 100.000 toneladas de hierro por año, niveles de producción que Europa no alcanzaría hasta la revolución industrial del siglo XVIII. Esta producción masiva de hierro permitió herramientas agrícolas, armas y construcción a escalas que otras civilizaciones no podían igualar. Porcelana. Cerámica de alta calidad que Europa no pudo replicar hasta el siglo XVIII. La porcelana china era producto de exportación de lujo masivamente deseado. China en inglés significa porcelana, eso es cuán asociada estaba con China. Papel moneda. Inventado durante dinastía Tang, ampliamente usado bajo Song. Europa no adoptó papel moneda hasta siglos después. El papel moneda permitió comercio a gran escala sin necesidad de transportar metales pesados. Agricultura avanzada, arados de hierro, plantación en hileras, rotación de cultivos, semillas de arroz de maduración temprana que permitían múltiples cosechas por año. China desarrolló técnicas agrícolas que soportaban poblaciones densas para el 1200 d.C. China tenía aproximadamente 100 millones de personas, probablemente 1/4 de la población mundial en ese momento. Esta lista podría continuar: sistemas de irrigación sofisticados, esclusas de canales, puentes en suspensión, sismógrafos, vacunación temprana, variolación y docenas de otras innovaciones. El punto es, China no solo era rico, también era tecnológicamente superior a cualquier otra civilización durante la mayor parte de la historia premoderna. Las 4 grandes invenciones: papel, imprenta, pólvora, brújula, todas chinas. Cada una cambió la historia humana, y China las inventó todas. Ahora, aquí está la pregunta importante. Si China era tan avanzado, tan rico, tan tecnológicamente sofisticado, ¿por qué no conquistó el mundo? ¿Por qué no fue China la que navegó alrededor de África, colonizó las Américas e impuso su voluntad al resto del mundo como Europa eventualmente lo haría? Esta es una de las grandes preguntas de la historia, y la respuesta es compleja. Parte 2. La respuesta corta a por qué China no conquistó el mundo es: no necesitaba hacerlo, y su ideología no lo alentaba. Expandamos esto. Primero, China ya era el centro del mundo tal como lo veían. El nombre chino para China es Zhongguo, que significa literalmente reino medio o país central. Esto no era arrogancia vacía, era descripción geográfica y cultural precisa de cómo China se veía a sí misma y cómo otros la veían. China era el centro y todos los demás eran periferias. Esta cosmovisión se formalizó en el sistema tributario, el marco, mediante el cual China gestionaba relaciones internacionales. Bajo el sistema tributario, otros países reconocían superioridad china enviando embajadas tributarias a Beijing, postrándose ante el emperador chino y presentando regalos, tributo. A cambio, China otorgaría títulos a gobernantes extranjeros, les daría regalos, frecuentemente más valiosos que el tributo recibido, y establecería relaciones comerciales. Esto no era conquista imperial al estilo europeo. No había anexión directa de territorios, no había administración colonial, no había conversión religiosa forzada. Era jerarquía simbólica donde China era centro reconocido de civilización, y otros estados reconocían esto mediante rituales apropiados. Corea, Vietnam, Ryukyu, muchos estados del sudeste asiático, incluso a veces Japón, todos participaban en este sistema tributario. Desde la perspectiva china, esto era orden mundial natural. China no necesitaba conquistar estos lugares porque ya los reconocían como superiores, ya comerciaban con China, ya adoptaban cultura china. ¿Cuál sería el punto de conquista costosa cuando ya tienes deferencia cultural y beneficios económicos? Compare esto con Europa, donde múltiples potencias competían por dominio, donde ningún estado único podía reclamar superioridad natural, donde conquista y colonización eran necesarias para ganar ventaja sobre rivales. China no tenía rivales comparables. Era la superpotencia única de Asia Oriental, y todos lo sabían. Segundo, la ideología confuciana que dominaba el pensamiento de élite china enfatizaba virtud moral sobre expansión militar. Los confucianos veían conquista como costosa, moralmente sospechosa e innecesaria. El gobierno apropiado era, por ejemplo, moral, no por fuerza bruta. Un emperador verdaderamente virtuoso atraería a bárbaros distantes a través de su virtud. No necesitaría conquistarlos. Esta ideología creaba sesgo contra expansión militar agresiva.
Generales exitosos eran frecuentemente vistos con sospecha por burócratas confucianos, que los veían como amenaza potencial a orden civil. La cultura militar era subordinada a cultura civil. Los estudiosos educados en clásicos confucianos estaban en la cima de la jerarquía social, no guerreros. Tercero, China enfrentaba amenazas desde el norte, nómadas esteparios, Xiongnu, turcos, Kitán, Jurchen, mongoles, que requerían atención militar constante. La Gran Muralla no fue construida por diversión, fue respuesta a amenaza existencial real de invasiones nómadas. China tenía que invertir enormes recursos en defender su frontera norte. Esto dejaba menos recursos para aventuras navales u otras expansiones. Y cuarto, y esto es crucial, China era enormemente rica de comercio, agricultura y producción interna. No necesitaba colonias de recursos. Europa buscaba colonias porque necesitaba oro, plata, especias, azúcar, algodón, materias primas que Europa no podía producir en cantidades suficientes. China tenía la mayoría de lo que necesitaba internamente: seda, porcelana, té, hierro, productos agrícolas, todo producido dentro de China. El comercio extranjero era simbólicamente importante y económicamente beneficioso, pero no era necesario para supervivencia como lo era para pequeñas naciones europeas. China podía permitirse ser autosuficiente de maneras que Europa no podía. Pero hay un momento fascinante en la historia donde China casi tomó camino diferente: las expediciones de Zheng He de 1405-1433 bajo dinastía Ming. Zheng He era almirante musulmán eunuco que comandaba flotas masivas, barcos del tesoro que eran más grandes que cualquier cosa que Europa construiría durante siglos. Flotas de 200-300 barcos, tripulaciones de 28,000 hombres. Estas flotas navegaron a través del Océano Índico, visitando el sudeste asiático, India, Arabia, África Oriental. Demostraron capacidades navales que eclipsaban cualquier cosa que Europa podía hacer en ese momento. Esto era 60 años antes que Colón. Y las flotas de Zheng He eran órdenes de magnitud más grandes que las 3 pequeñas carabelas de Colón. Zheng He podría haber descubierto Europa si hubiera navegado más hacia el oeste. Podría haber circunnavegado África. Podría haber establecido red colonial marítima, pero no lo hizo. Las expediciones eran principalmente sobre proyección de prestigio, demostrar poder chino, expandir el sistema tributario, colectar exóticos para la corte imperial. No eran sobre conquista o colonización, y crucialmente fueron canceladas. Después de 7 expediciones, el emperador Xuande detuvo los viajes. ¿Por qué? Múltiples factores. Eran enormemente caros y los confucianos ortodoxos los veían como desperdicio frívolo. China enfrentaba renovada amenaza mongol en el norte, requiriendo recursos militares. La facción eunuca que patrocinaba las expediciones perdió influencia política ante burócratas confucianos ortodoxos. Y fundamentalmente, las expediciones no trajeron suficiente beneficio económico tangible para justificar costo. Trajeron tributo exótico, animales raros, embajadas extranjeras, pero no oro y plata en cantidades que importaran a imperio ya inmensamente rico. Entonces fueron canceladas, los registros fueron suprimidos o destruidos. La construcción de barcos oceánicos fue eventualmente prohibida. China se volvió hacia adentro. Este giro hacia adentro, frecuentemente llamado aislacionismo chino, aunque es más complicado, es frecuentemente citado como el momento crucial cuando China perdió la carrera por dominio global. Si China hubiera continuado exploración naval, el argumento va, China habría colonizado el sudeste asiático, quizás las Américas, se habría convertido en potencia global marítima. En cambio, se retiró, y 60 años después, portugueses y españoles comenzaron su propia era de exploración que eventualmente llevaría a dominación europea del mundo. Pero aquí está la cosa. Desde la perspectiva china del siglo XV, cancelar las expediciones de Zheng He era perfectamente racional. China era rica, poderosa, el centro del mundo civilizado tal como lo conocían. Las expediciones navales eran costosas y traían principalmente prestigio, no riqueza material significativa. Los recursos eran mejor gastados defendiendo contra mongoles o mejorando agricultura doméstica o manteniendo el Gran Canal. Esta fue decisión racional basada en incentivos que China enfrentaba. No fue error, fue cálculo estratégico. El problema fue que el mundo estaba cambiando de maneras que China no anticipó. Europa estaba entrando en era de competencia feroz. Estados nacionales, capitalismo mercantil, revolución científica, exploración global. Esta competencia europea creó presiones que forzaron innovación, expansión, desarrollo tecnológico.
China, sin rivales comparables, sin necesidad de expansión desesperada, con ideología que enfatizaba estabilidad sobre cambio, no sintió estas presiones de la misma manera. Entonces, mientras Europa aceleraba desarrollo de tecnología naval, construcción de imperios coloniales, revolución científica, eventualmente industrialización, China continuó a lo largo de patrones establecidos. China seguía siendo rico, sofisticado, tecnológicamente avanzado. Pero la brecha comenzó a cerrarse. Hablemos de la dinastía Song, 960-1279 d.C., porque este periodo representa el pico de sofisticación china premoderna. Bajo los Song, China experimentó lo que algunos historiadores llaman revolución económica medieval, urbanización rápida, crecimiento de clase mercantil, expansión de comercio, innovación financiera, papel moneda, letras de cambio, corporaciones, especialización económica, protoindustrialización. Las ciudades Song, como Kaifeng y Hangzhou, eran probablemente las ciudades más grandes del mundo, poblaciones superiores a 1 millón, algo que ninguna ciudad europea alcanzaría hasta Londres en el siglo XIX. Estas ciudades tenían distritos comerciales bulliciosos, mercados sofisticados, vida nocturna, entretenimiento, restaurantes, una economía de servicios desarrollada. El nivel de vida del chino común bajo Song era probablemente más alto que el del europeo común, mejor dieta, más bienes de consumo, más entretenimiento. Tecnológicamente, Song China estaba siglos adelante de Europa, producción masiva de hierro, uso extensivo de carbón para combustible. Europa todavía dependía de madera, relojería mecánica, imprenta, pólvora, brújulas, barcos sofisticados. Culturalmente, Song fue edad dorada, pintura paisajista alcanzó pináculo artístico, filosofía neoconfuciana se desarrolló, poesía y caligrafía florecieron. Fue durante Song que China consolidó su posición como civilización más avanzada en tierra. Pero Song también expuso vulnerabilidad fundamental de China, su frontera norte. Song perdió territorios del norte ante dinastía Liao, Khitan, luego ante dinastía Jin, Jurchen. Song fue eventualmente conquistado completamente por mongoles en 1279. Esto revela patrón en historia china, enormemente poderoso contra civilizaciones sedentarias, vulnerable a nómadas de caballería de las estepas. Los mongoles, bajo Kublai Khan, establecieron dinastía Yuan, 1271-368. Esto fue humillación china conquistada por bárbaros, pero crucialmente los conquistadores mongoles adoptaron sistema administrativo chino, cultura china, se sinizaron. Kublai Khan se proclamó emperador chino, no Gran Khan gobernando desde Mongolia. Usó títulos chinos, rituales chinos, administración china. Esto demuestra poder de asimilación cultural china, incluso conquistadores adoptaban cultura china porque era claramente superior a la suya propia para gobernar sociedad compleja sedentaria. El patrón se repetiría con manchúes en 1644, estableciendo dinastía Qing. Nuevamente conquistadores bárbaros del norte. Nuevamente adoptaron cultura china extensivamente. Los emperadores Qing se presentaban como emperadores confucianos legítimos, no conquistadores extranjeros. Practicaban rituales chinos, patrocinaban cultura china, gobernaban a través de burocracia china. El hecho de que China pudiera absorber a sus conquistadores demuestra fortaleza de civilización china. La cultura era tan dominante, tan sofisticada, tan integral a funcionamiento del Estado, que incluso quienes conquistaban China militarmente eran conquistados culturalmente. Pero también creó complacencia. ¿Por qué cambiar sistema fundamentalmente cuando incluso tus enemigos adoptan tu cultura cuando conquistan? Esta actitud, confianza en superioridad cultural, asunción de que el sistema chino era pináculo de civilización, se volvería problemática cuando China enfrentó tipo diferente de desafío en el siglo XIX. No nómadas de las estepas, sino potencias industrializadas europeas con tecnología militar abrumadoramente superior y ambiciones imperiales. Pero eso está más allá del alcance de esta discusión. Estamos enfocados en cómo China se convirtió en el centro del mundo, no cómo lo perdió. Entonces, resumamos el caso. China fue el centro del mundo desde aproximadamente 200 a.C. hasta 1500 d.C., porque tenía ventajas geográficas que permitían agricultura productiva y unificación política, porque desarrolló instituciones sofisticadas, burocracia basada en examen, sistema legal codificado, infraestructura estatal masiva que otras civilizaciones no igualaban, porque inventó tecnologías que cambiaron la historia humana, porque acumuló riqueza mediante producción y comercio a escalas sin rival, y porque proyectó poder cultural tan fuertemente que civilizaciones vecinas voluntariamente adoptaban cultura china como estándar de civilización. Europa, durante este mismo periodo, era atrasada en comparación.
fragmentada políticamente, frecuentemente invadida, económicamente más pobre, tecnológicamente más atrasada. Las únicas ventajas que Europa tenía eran competencia interna feroz, que eventualmente impulsaría innovación, y ubicación geográfica que fomentaba comercio marítimo y exploración. Pero hasta aproximadamente 1500, estas ventajas no habían rendido aún. China era clara, indiscutiblemente el centro del mundo civilizado. Lo fascinante es que esto no es historia que Occidente típicamente cuenta. La narrativa occidental de historia mundial frecuentemente minimiza o ignora centralidad china, saltando de Grecia y Roma a Renacimiento y Revolución Científica Europea, como si nada significativo sucediera en otra parte. Pero esta narrativa es profundamente sesgada. Ignora que mientras Europa estaba en la Edad Media tasas de alfabetización bajas, descentralización política, guerras constantes, bajo nivel de vida, China estaba experimentando edad dorada de innovación tecnológica, prosperidad económica y sofisticación cultural. Ignora que los inventos que eventualmente permitirían ascenso de Europa, papel, imprenta, pólvora, brújula, todos vinieron de China. Europa no descubrió estos por su cuenta. Llegaron a través de Ruta de la Seda, a través de intermediarios islámicos, a través de mongoles. Europa estaba del lado receptor de difusión tecnológica durante siglos. El giro llegó aproximadamente 1500-1800, cuando Europa desarrolló ciencia moderna, capitalismo, industrialización, revolución triple que transformó mundo. Pero esto fue cambio relativamente repentino, aceleración rápida después de siglos de quedarse atrás. No borra el hecho de que durante la vasta mayoría de historia civilizada, China fue el centro. Ahora, ¿por qué importa esto más allá de interés histórico abstracto? Importa porque desafía narrativas occidentales de inevitabilidad. La narrativa implícita en mucha historia occidental es que Occidente siempre estuvo destinado a dominar, que había algo inherentemente superior sobre cultura occidental, racionalidad occidental, instituciones occidentales que hizo dominio occidental inevitable. Pero historia china demuestra que esto es falso. China dominó durante 2000 años usando sistema muy diferente, confucianismo en lugar de cristianismo, burocracia basada en examen en lugar de aristocracia hereditaria, ideología de virtud moral en lugar de expansión militar. Sistema chino funcionó y funcionó mejor que sistemas europeos durante la mayor parte de la historia. El dominio europeo no fue inevitable, fue contingente en desarrollos específicos, revolución científica, industrialización, que ocurrieron en Europa por razones complejas que los historiadores todavía debaten. Si estos desarrollos hubieran ocurrido en China en lugar de Europa, y no hay razón por la que no pudieran haber, estaríamos viviendo en un mundo muy diferente. Entonces, la historia de cómo China se convirtió en el centro del mundo es recordatorio de que los centros cambian, que el dominio no es permanente, que la civilización que está arriba hoy puede estar abajo mañana. Roma dominó, luego cayó. China dominó, luego declinó relativamente. Europa dominó y ahora China está resurgiendo económicamente y quizás el mundo está volviendo a patrón histórico de normalidad, donde China es nuevamente centro principal de gravedad económica y tecnológica. La historia no termina, los centros de civilización se mueven. Y entender cómo China fue el centro durante 2 milenios nos ayuda a entender cómo funcionan los centros de civilización, qué los crea, qué los sostiene y qué eventualmente causa que cambien. Esa es la lección que importa.